Buenas tardes, la Casa de Cultura Olla de Piedra les da la más cordial bienvenida a este evento que se ha titulado Zapata, el zapatismo, Milpa Alta y la tierra fría de los volcanes. Tenemos para esta tarde la visita de dos grandes expertos en este tema. Por un lado, bienvenido Moroni Spencer Hernández de Olarte y por otro Edgar Urbina, vecino de este pueblo y conocido por las actividades culturales que siempre realiza para los vecinos de este lugar. Mi nombre es Ana Lilia Velázquez Jiménez y voy a apoyar en la conducción de este evento. Para iniciar, tenemos, por supuesto, la bienvenida a los participantes. Voy a presentar al doctor Moroni y comenzaremos con una ronda de preguntas y pues se podrá hacer un intercambio de ideas con quienes nos acompañan. Me voy a permitir leer la sinopsis del doctor Moroni Spencer. Bienvenido. Gracias. Permítame presentarlo. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Historia del Protestantismo en México y Latinoamérica, así como en la Revolución Mexicana, con énfasis en el movimiento que dirigió el general Emiliano Zapata. Es miembro de la Academia de Historia Leonardo Tascón, Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Colombia. Es miembro del comité directivo de Global Marmol Studies, con sede en Londres, Inglaterra. Miembro también del comité editorial de Mormon History Association, con sede en University of Illinois, Estados Unidos. Y pues tiene una vasta gama de producción académica. Entre algunos títulos figuran Ozumba, Arte e Historia, Mujeres, Historias y Sociedades, Latinoamérica, siglos XVI al XIX, El Plan de Ayala, un siglo después, de Palgrave Handbook of Global Marmonist en Inglaterra, entre otros varios títulos. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en la Universidad Pontificia Bolivariana, con sede en Medellín, Colombia. Actualmente es investigador en proyectos de historia oral en Claremont Graduate University, California, Estados Unidos. Pues, doctor Moroni, bienvenido a estas tierras de Milpa Alta. Es un gusto tenerlo por aquí. Si me permite, voy a presentar de una vez al doctor Edgar Urbina. Para muchos de nosotros, pues es ampliamente conocido, es un amigo de estos pueblos, un incansable de la cultura. Para quienes no le conozcan, me permito leer la sinopsis curricular. Es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Políticos. Forma parte del padrón de tutores del programa de posgrado de la misma facultad. Ha sido ganador del Premio Fuentes y Documentos Manuel González Ramírez. Recibió mención honorífica dentro del Premio Salvador Azuela 2019 en Investigación Histórica sobre Revolución Mexicana, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Obtuvo el Premio a la Docencia Universitaria en el 2024. Entre sus múltiples publicaciones se encuentran La travesía de la Escuela Naval Militar durante la Revolución Mexicana, publicado en Las otras historias de la Marina Armada de México. Además del texto, La política de terror del Ejército Federal, las operaciones militares a cargo de Juvencio Robles durante el maderismo. Asimismo, ha escrito el libro Francisco y Madero, la génesis de la Revolución en México. Coordina, junto con Tatiana Pérez Ramírez y Fernando Pérez Montesinos, el libro El ascenso maderista y el fin del régimen porfiriano. Este año publicó el libro El Ejército Federal, de la perfidia a la ausencia, con prólogo del ilustre doctor Adolfo Gili. Es coordinador del grupo de investigación sobre la guerra y las Fuerzas Armadas, y pues yo no sé cómo hace tantas cosas en 24 horas del día, pero pues ambos invitados son muy prolíficos en su vida académica, y lo que nos tiene aquí, que es el tema de Zapata, el zapatismo, Milpa Alta y la tierra fría de los volcanes, pues es un tema para el que justo nos hemos reunido. Sean ustedes bienvenidos. Voy a ceder la palabra al doctor Moroni para pues que
empiece con esta primera pregunta que se ha generado para esta charla. ¿Cuál consideran que fue la importancia del zapatismo en la Revolución Mexicana? Y seas bienvenido. Muchas gracias. Pues antes de intentar contestar esa pregunta, quiero agradecer al doctor Urbina por la invitación y a la Casa de Cultura Olla de Piedra también por la invitación y por ser anfitriones de este interesante diálogo que vamos a tener. Pues la importancia del zapatismo. Yo creo que pues muchas veces escuchamos, ¿no?, que el zapatismo aportó la parte agraria y todo eso, pero yo creo, para mí, después de, en 2010 y 2012, recorrí muchos pueblos de lo que ahorita me imagino vamos a platicar, se llama la Tierra Fría de los Volcanes, pueblos como cuáles, como Mecameca, Ozumba, Chalco, y lo que yo vi, la importancia tal vez como romántica, tal vez como más humana del zapatismo, es que logró involucrar a personas, a campesinos, que otras facciones revolucionarias no pudieron hacer, o lo hicieron poco, ¿no? Como el huertismo, como el carrancismo, el zapatismo, tal vez por las relaciones familiares que esta facción revolucionaria tenía, no sé, tal vez por el arraigo con los pueblos, logró que la Revolución Mexicana conjuntara a personas que, repito, otras facciones no pudieron hacer, ¿no? Y eso hace que el zapatismo siga vivo actualmente. Tú vas, por ejemplo, a un pueblo de Catzingo que está ya pegado al Popocatépetl y decían, es que Zapata todavía nos visita. Mi abuelito decía que Zapata todavía cabalgaba por el Popocatépetl. Es decir, el zapatismo para mí aporta a la Revolución Mexicana una inmortalidad que otras facciones revolucionarias no tienen, ¿no? Más allá de lo agrario y todo, es esa inmortalidad que les da el zapatismo y que la vemos mucho en los pueblos, ¿no? Yo creo que Milpalta tiene esa visión, estos pueblos que apoyaron al zapatismo, ¿no? Tal vez es una visión romántica, tal vez, pero cuando tú entrevistas a las personas, y ni siquiera a los zapatistas, porque yo no tuve el privilegio de entrevistarlos, sino a los hijos y nietos de edad avanzada, el rostro les cambia, y eso hace que la revolución no se olvide. Yo creo que ese es el gran aporte del zapatismo a la Revolución Mexicana, y que se ve en la posrevolución, esa inmortalidad que le da a la revolución, esa inmortalidad romántica que le da a la revolución. Es mi opinión, no sé, el doctor tal vez quiera aportar algo más. Bueno, pues muchas gracias. Edgar, me parece que habrá mucho que comentar al respecto. Sí, tiene bastante razón, ¿no?, el doctor Moroni Spencer, pero antes de contestar la pregunta, también quiero agradecer a Casa de la Cultura Olla de Piedra, a Israel, que siempre nos abre las puertas de este espacio para realizar las diversas actividades, y bueno, para mí también siempre es un gusto compartir este espacio con tan queridos colegas, y más que colegas, amigos y amigas, ¿no? Gracias. Moroni, siempre un gusto. Ana, pues también, ¿no? Ya sabes que varias cosas juntos, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, en efecto, yo creo que el zapatismo, como lo comentaba Moroni, tiene como esta columna vertebral que tiene que ver con el discurso agrario, pero el zapatismo es muchísimo más, ¿no? O sea, tiene que ver con esta trascendencia histórica, más allá de la muerte del general Emiliano Zapata, y se escuchan con muchos relatos. Me llama ahorita bastante la atención lo que tú comentabas, esta idea de que Zapata cabalga en las montañas, ¿no?, en la zona de Amecameca. Aquí también hay N cantidad de relatos que ubican, ¿no?, a Emiliano Zapata cabalgando en el Teutli, que para los que vivimos en esta zona es como bastante conocido. Pero, en efecto, yo creo que si algo tiene de importancia el zapatismo, tiene que ver con el aspecto ideológico, ¿no? Si bien es cierto que dentro de las facciones revolucionarias del periodo es la facción militar más débil, en términos ideológicos es la facción más fuerte, ¿no? Donde obviamente la columna vertebral tiene que ver con este pensamiento agrario, que se ve de manera presente en el estado de Morelos, como al final de cuentas la posesión de la tierra va a cambiar, ¿no? Se le quita la posesión a este grupo de hacendados que mantienen el monopolio y son expulsados del estado de Morelos y nunca vuelven digamos, al estado, y eso es como de manera muy importante. En el caso de la zona de Milpalta, pues en realidad no vamos a tener como presencia de hacendados, pero sin embargo el reparto agrario que se va a dar después en el periodo posrevolucionario es algo importantísimo, ¿no? Entonces, bajo ese tipo de esquema y pensando en el ideario agrario, a pesar de que el zapatismo forma parte de las facciones que son derrotadas,
En términos ideológicos, yo creo que podríamos mencionar que el zapatismo está presente, ¿no?, en la configuración de la Constitución de 1917, sobre todo con respecto al artículo 27 de la Constitución, en términos de la posesión de la tierra, en términos de la adopción del ejido, ¿no?, como una figura legal en ese sentido, y creo que el zapatismo también tiene esta trascendencia, ¿no?, es decir, ya durante el periodo posrevolucionaria, que tiene que ver con el reparto agrario, que tiene que ver con la reforma agraria, ¿no?, pero que también tiene que ver con las luchas campesinas, ¿no?, que se hacen presentes en la década de los años 60, 70, por ahí aparece un Rubén Jaramillo, ¿no?, también aparece como un ícono representativo en la década de los 90, ¿no?, como el EZLN lo toma como su estandarte, y yo creo que es importante ver al zapatismo, sí, con este esquema agrario, pero también habría que ver al zapatismo, que el zapatismo va muchísimo más allá, porque si vemos el planteamiento ideológico del zapatismo, también tiene que ver con algunas demandas de carácter obrero, ¿no?, también ve por ahí, ¿no?, el papel de la mujer, que es muy importante, sobre todo en el programa de reformas políticas y sociales, y por ahí también, ¿no?, discute acerca de el poder judicial, ahora que estamos, ¿no?, como debatiendo ese tema, y ahí el zapatismo también ponía, ¿no?, el dedo en la llaga, y el zapatismo mencionaba que a veces, ¿no?, una de las grandes fallas del Poder Judicial no tiene que ver un poco con los representantes, ¿no? Más bien ellos decían, más bien se debería de establecer cierto tipo de esquemas de aplicación de justicia a aquellos, ¿no?, encargados del Poder Judicial que actúen negativamente. Y yo creo que ese es un punto importante, ¿no? O sea, porque en realidad, cuando un juez, ¿no?, condena a una persona de manera injusta, ¿no?, y pasa en la cárcel N cantidad de años, ¿no?, y después lo que le dicen es, discúlpeme usted, nos equivocamos, y ahí para el caso, pero ¿no?, mientras tanto ya le arruinaron la vida por lo menos 5, 10 o 15, 20 años, ¿no? Y yo creo que la propuesta que está haciendo el zapatismo, al menos en ese tema, es muy importante rescatarla, ¿no? Porque si el juez actúa de manera equívoca, debe tener una responsabilidad y debe de tener, ¿no?, una punitividad en contra de ese tipo de actos. Y en realidad el zapatismo plantea como una cantidad, ¿no?, de cuestiones muy importantes en el sector obrero, en el papel de las mujeres. Ellos plantean, ¿no?, que un método importante para la emancipación de la mujer, ¿no?, tiene que ver con que se establezca una ley de divorcio, y creo que eso es como algo muy importante que se maneja y que es muy poco tocado cuando se habla del zapatismo en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias. Me voy a referir a ustedes como Moroni y Edgar con cariño y respeto. Es importante que quienes nos están mirando sepan que esta es una actividad que se hace justo para reivindicar el papel del zapatismo y para que desde la mirada de los expertos que han tomado décadas, en varios casos, varias décadas de su vida, el estudio de este tema, se pueda pasar a otro tipo de generaciones, a otro tipo de auditorio, para que comprendan cuál ha sido la pertinencia de un evento tan importante. Si bien han ustedes mencionado que la parte agraria es una de las fuerzas o la identidad que se ha dado al movimiento, pues la gente que vivimos en Milpa Alta sabemos que al mirar el entorno en el que estamos, el escenario, es un espacio que está completamente alejado de lo urbano, y esta es una razón pues que tiene que ver justamente con la herencia del proceso revolucionario. Y es importante también que sepan las nuevas generaciones que la defensa de la tierra, la identidad, todo este proceso agrario que ustedes han comentado, está en manos, creo que ya no de los que tenemos esta edad, sino en edades un poco más jóvenes, que sean conscientes de lo importante que es seguir estudiando estos procesos, así como a ustedes les ha tomado largo rato su estudio. Pues bien, continuando con este programa, tenemos para ustedes, nuestros invitados, una siguiente pregunta, y pues esta pregunta es así. ¿Cómo impactó el zapatismo en la tierra fría de los volcanes y Milpa Alta? A todas luces, una pregunta muy interesante, porque los pueblos de Milpa Alta tienen cercanía con estos pueblos de los volcanes, así como con los pueblos cálidos de la zona de Morelos. Así es que, si están de acuerdo, empezamos con... ¿Sí? Okay. Con Moroni. Bueno, pues sí, vamos a pasar el micro, ¿sí? Okay. Así fue, por democracia. Bueno. Adelante. No, pues yo creo que me voy a centrar mucho en cómo impactó el zapatismo en la tierra fría de los volcanes. Bien. Que es como el área donde yo estudio, donde que analizo, ¿no? La tierra fría de los volcanes, vamos, este nombre no se lo doy yo, se lo da Zapata.
¿no? En algunos documentos que he visto, habla mucho de la tierra fría de los volcanes, ¿no? Y cuando iban gente de allá, los generales, a visitarlo a la sierra de Huautla o Atlaltizapán, decía, ya llegaron los dragones de la tierra fría, porque para él los de tierra fría comemos más que los de tierra caliente, no sé, pero es lo que decía Zapata. ¿Cómo impacta el zapatismo? Yo creo que hay que entender muy bien por qué esta región adopta el zapatismo y apoya a Emiliano Zapata. Y yo siempre he dicho que los pueblos no están locos, o sea, los pueblos no se levantan en armas nada más por levantarse, ¿no? Hay que irte más atrás para poder entender por qué estos pueblos apoyan y por qué otros pueblos no, ¿no? Y eso es como la historia de vida. Tú eres así porque tu abuelo fue de una manera, tu padre es de otra manera, y eso te pega también a ti, ¿no? Por ejemplo, poblados como Chalco, Amecameca, Tlalmanalco, Ecatzingo, Tenango del Aire, Ayapango, que es la región de los volcanes, en las guerras del siglo XIX participaron activamente, ¿no? En Amecameca hay una hacienda muy famosa, la hacienda de Tomacoco, ahí fue un cuartel juarista, y estaban apoyando a Benito Juárez, ¿no? Dirigido por un hombre llamado Silvestre López Torquemada, y este cuartel juarista apoya con las armas a Benito Juárez, cuando se hace esta guerra, la guerra de Reforma. Y tiempo después, en la guerra contra el Segundo Imperio, estos mismos pueblos, dirigidos por este mismo hombre, apoyan a Benito Juárez, ahora contra los franceses, en la guerra contra el Segundo Imperio, como ya lo dije, ¿no? Y los hijos de estas personas que están apoyando a Juárez en la guerra de Reforma primero y en la guerra contra el Segundo Imperio después, son los que después van a ser zapatistas, ¿no? El abuelo de Berardo González, ¿no? Don Rodrigo Vergara, fue juarista y estuvo en el cuartel de Tomacoco y firmó la carta de adhesión a Juárez y a la República en Amecameca, dirigido por Silvestre López Torquemada. Su nieto es Everardo González, el general de Juchitepec, zapatista, ¿no? Y así tú empiezas a rastrear la familia y encuentras que los papás o abuelos de estas personas eran juaristas. Entonces, cuando tú entiendes eso, comprendes por qué estos pueblos apoyaron a Zapata y por qué el zapatismo los impactó y dijo, sí, vamos. De hecho, este hombre, Silvestre López Torquemada, es mentor de muchos, entre ellos de Berardo González, y hay un periódico de la época que dice cómo fue la muerte del octogenario Coronel López, el apóstol de Amecameca, y hay una parte muy, tal vez, este periódico era sarcástico contra Silvestre López, pero dentro de su sarcasmo muestra ciertas realidades. Hay un fragmento que dice, el viejo López reunió a sus alumnos, a sus hijos, y les dijo, tengan este dinero, tengan estas armas, y vayan a pelear junto con Emiliano Zapata y recuperen lo que es nuestro, nuestras tierras. Y dentro de esos alumnos estaba don Everardo González y otros generales. Entonces, creo que para poder entender el impacto del zapatismo en los distintos pueblos, es importante irte más atrás, porque podemos hablar de batallas y de cómo los zapatistas se levantaron, y cómo Zumba se hizo zapatista, y cómo Tlalmanalco se hizo zapatista, y cómo Atlautla se hizo zapatista, y cómo Amecameca. Sí, pero ¿por qué? ¿Estaban locos y llegaron los de Morelos y se fueron con ellos? No, es una razón, y la razón es atrás, ¿no? Ya después de la revolución, pues el impacto fue grande. Ahí también hubo de alguna manera repartos de tierras en menor medida, como lo ha demostrado el historiador Carlos Roberto Cruz Gómez, que no se entregaron tantas tierras como en Morelos, ¿no? Pero de alguna manera esto de la defensa del agua, no solamente la tierra, también el agua, pues fue un impacto muy fuerte del zapatismo. Entonces yo quiero, como en este momento, dividir mi aporte en dos momentos. ¿Por qué se hacen zapatistas estas personas? ¿Cuál fue el impacto y por qué dijeron, esta facción sí la apoyamos, ¿no? Y después, ¿cómo beben de toda esta facción, de toda esta visión zapatista, cómo la ponen en práctica después de la revolución, ¿no? Y defendiendo su agua, por ejemplo, defendiendo sus volcanes, por ejemplo, sus maderas, tierras, montes y aguas, ¿no? Hay en la posrevolución, algunos de estas personas se reúnen con el embajador estadounidense, después podremos platicar por qué con él, pero se reúnen con él y le dan un plan para rescatar las maderas, los ríos y los terrenos que están pegados al Popocatépetl, y le piden apoyo, ¿no? Era su amigo el embajador. Ahorita tal vez se oye espectacular que le piden apoyo los exzapatistas a un embajador gringo, pero lo hacen, repito, podríamos platicar por qué, pero lo hacen, es decir, después de la revolución, estos idearios del zapatismo siguen vivos en estas comunidades. Y creo que, estoy seguro que si le rascamos tantito, en Milpalta también.
Bien, pues después van a surgir como varias dudas, como saber por qué te sumas con los dragones de la Tierra Fría, ¿no? Porque se habla en plural, eso es una cosa muy interesante, porque quiere decir que entonces la herencia cultural generacional pues viene como por ahí. Y pues Edgar, viene tu aportación justamente con esto, cómo es el impacto de la Tierra Fría de los volcanes y Milpalta. Pues ahora vamos con los dragones de Milpalta, porque pues justamente está una tierra zapatista también. Sí, 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 y bajo esta idea que comenta el doctor Moroni, creo que es importante, porque no es que Madero llamó a tomar las armas y automáticamente se levantan los pueblos. No, en realidad tiene que ver con una serie de antecedentes y una serie de agravios que vienen desde muchísimo tiempo atrás. En el caso específico de Milpalta, son algunos hechos que van a explicar la suma de algunos individuos y mujeres al levantamiento zapatista. Entre ellos, la concesión que se le da al hacendado Íñigo Noriega, ¿no? De la desecación del lago de Jico, que va a afectar no solamente a parte de los pueblos de Milpalta, sino también a parte, ¿no? De los pueblos de Chalco, que también tiene que ver con la zona fría de los volcanes, ¿no? Va a afectar a Jico, va a afectar a Tuliohualco, va a afectar a Tláhuac, ¿no? Pero va a afectar también a San Juan Ixtayopan, y en este caso también va a afectar a Tecómic, ¿no? Que para ese momento es un pueblo todavía lacustre en ese sentido. Entonces es como una serie de los agravios que se dan durante el porfiriato. El otro agravio tiene que ver con la serie de conflictos que tienen los pueblos zapatistas con la única hacienda que para ese momento es funcional durante el porfiriato, que es la hacienda de Santa Fe, que se ubica, ¿no? En el pueblo de Tetelco, ¿no? Y como sabemos, pues obviamente Tecómic y Tetelco son pueblos circunvecinos. Ahí hay un conflicto entre el administrador de la hacienda con algunos pobladores. El administrador muere, ¿no? Y entonces lo que hace el hacendado es pedir, ¿no? Como una serie de indemnización, y de manera arbitraria pues lo que hace es arrebatarle ¿no? Las tierras a los campesinos. Entonces es como un segundo momento de agravio. Y el tercer momento tiene que ver que en los años de 1890 se decreta, ¿no? Una ley que prohíbe a los habitantes de Milpalta poder acudir a los bosques, ¿no? Y esto es importante porque, como lo comentaba el doctor Moreni Spencer, ¿no? No solamente el problema es la tierra, el problema también son las aguas, pero además las aguas también tiene que ver con los bosques, porque los bosques significan también un espacio importante donde los diversos pueblos, ¿no? Adquieren no solamente el sustento para su cada día, ¿no? A través de la pesca, a través de la leña que es necesaria para poder cocinar, sino que también el bosque está relacionado, ¿no? Con las fiestas y tradiciones de la religión, ¿no? Actualmente, bueno, tú ves San Pedro, ¿no? Sabes, como cada año, ¿no? Las comunidades tienen que ir al bosque, ¿no? Bajan con su hato de leña, ¿no? Para poder realizar sus festividades rituales. Y entonces que se les impida a través de esta serie de leyes, pues obviamente va a provocar una serie de malestares con los pueblos milpaltenses. Es por eso que el primer acto, ¿no? Del levantamiento que se da en Milpalta se da en febrero de 1911. Es decir, se da en febrero de 1911, un mes antes de que, ¿no? Los pobladores de Morelos se levanten en armas. Ellos se levantan en armas en marzo de 1911 bajo el grito de arriba pueblos y abajo haciendas, ¿no? Pero los milpaltenses aquí ya están, ¿no? Digamos, de alguna manera levantados en armas, pero ellos se levantan en armas más bien tomando como pretexto el que en ese momento el poder local ordene que se haga una medición en sus tierras. ¿Para qué? Pues con el objetivo de cobrarles impuestos. Esto pues obviamente va a provocar como una serie de descontentos, ¿no? Y entonces varios de los pobladores milpaltenses van a ser hechos prisioneros, ¿no? Y después ya viene como la influencia de los morelenses, ¿no? Ya directamente en la zona. Como sabemos, triunfa la revolución finalmente en mayo de 1911, y el primer levantamiento serio o el primer enfrentamiento militar serio se da el 23 de octubre, ¿no? Que es cuando los zapatistas toman la cabecera en Milpalta, ¿no? Y es como el primer enfrentamiento militar importante que se da en ese momento. Estamos hablando del 23 de octubre de 1911, 15 días antes de que Madero tome la presidencia, ¿no? Entonces es importante saberlo, porque no es un levantamiento propiamente todavía zapatista, ¿no? Y no es un levantamiento en contra de la figura de Madero.
Como sabemos, Madero toma el poder el 6 de noviembre de 1911, ¿no? Y ya después, el 25 de noviembre, vendrá el Plan de Ayala, ¿no? Que ya a partir de ahí podríamos mencionar que es un movimiento propiamente zapatista. ¿Y qué es lo que va a ocurrir a partir de ese momento? Es que ya durante el gobierno de Madero, que va del 6 de noviembre de 1911 a febrero de 1913, en realidad en la zona no existen como varios levantamientos importantes, no solamente hay incursiones esporádicas del zapatismo, ¿no? Que están ingresando, y los pueblos que son principalmente afectados son Santana, Milpalta, San Pedro y San Pablo, ¿no? Y en menor medida está Tecómetl. Uno podría decir, pues, ¿por qué esos pueblos, no? ¿Por qué Santana? Pues porque Santana es la comunicación, uno, con los pueblos, ¿no? De Juchitepec, y de ahí conectamos hacia la zona fría de los volcanes. Y porque Santana también va a ser la comunicación, ¿no? Con la parte de los pueblos de Tierra Caliente, a través de Tlalnepantla, a través de Tlayacapan, ¿no? Entonces, tenemos ese canal de comunicación. ¿Por qué Milpalta? Pues porque obviamente va a ser la cabecera municipal, ¿no? ¿Y por qué San Pedro, no? En ese momento, porque para ese momento San Pedro es uno de los poblados que tienen mayor población en ese momento. Para el año de 1910, lo que yo actualmente es la alcaldía de Milpalta, tenía una población de alrededor de 16,000 habitantes, ¿no? La mayoría se concentraba en la cabecera, que eran alrededor de 4,000 habitantes, y después de ahí teníamos 2,000 habitantes en los principales poblados: Santana, San Pedro, ¿no? San Pablo y Tecómetl. Entonces, no era una, digamos, no era una casualidad, ¿no? Que se dieran incursión en estos poblados, era precisamente ahí porque eran los pueblos más importantes. ¿Por qué San Pablo? Porque al final de cuentas también San Pablo, además de tener mayor población, pues era el canal de comunicación con la zona caliente de los volcanes, ¿no? Porque pasando la Sierra del Chichinautzin no te conecta prácticamente con Tepoztlán. Entonces, eran por eso, digamos, las incursiones en estos poblados, ¿no? Obviamente, como les comentaba, durante el gobierno de Madero no va a haber incursiones importantes. De hecho, hay un cierto tipo de tranquilidad. ¿Y cómo lo podemos saber, no? Porque para ese momento todavía las escuelas, que para ese momento, ¿no? Son 21 escuelas que se establecen en lo que es la alcaldía de Milpalta, sigan funcionando la mayoría, ¿no? Entonces podemos saber que sí está la guerra, pero la guerra no está tan presente, ¿no? El problema viene después, a la muerte de Madero, después de febrero de 1913, cuando ya iniciamos con el periodo huertista. Ahí hay muchísimo mayor número de acciones militares, ¿no? Y después, prácticamente al final del gobierno de Victoriano Huerta, es cuando Zapata se vuelve como una parte importante, ¿no? Dentro de las incursiones zapatistas. Es por eso que en Milpalta, en julio de 1914, ¿no? El 19 de julio, se firma la ratificación del Plan de Ayala, ¿no? Es decir, apenas 4 días cuando Victoriano Huerta deja el poder, ¿no? Y un mes después, en agosto de 1914, los zapatistas también lanzan un manifiesto en estas tierras, ¿no? Donde establecen cierto tipo de lineamientos para poder castigar a los enemigos de la revolución, ¿no? Entonces, eso es como importante entenderlo, porque a partir de 1914 el zapatismo y sobre todo esta región va a ser como un punto de disputa, ¿no? Entre ahora la facción carrancista en contra de los zapatistas, ¿no? Digamos, el punto culminante de ese enfrentamiento, pues lo vemos en octubre de 1916. Para todos los que habitamos en esta zona, pues es como muy importante, ¿no? Y un hecho bastante conocido, la masacre del Chapitel, que se da en octubre de 1916, donde decenas de pobladores milpaltenses, en los que se encontraban niños desde los 12 años, son sacados de sus casas, ¿no? Y son fusilados, ¿no? Por las tropas carrancistas. Y después de ahí viene como el periodo más oscuro de la revolución, al menos en la zona, porque después de esa masacre, ¿no? Lo que va a originar es miedo y temor en los pobladores, y esto va a provocar un gran exilio, ¿no? Y prácticamente, sobre todo la cabecera, va a quedar completamente deshabitada, ¿no? Y va a ser hasta el año de 1919, ¿no? Ya un poco después del asesinato de Emiliano Zapata, cuando gran parte de los pobladores van a venir a habitar otra vez nuevamente en estas tierras. Y el 6 de agosto de 1919 es importante mencionarlo, porque parte de esos jefes militares que todavía quedan por ahí desperdigados, ¿no? Lanzan en esta región lo que es conocido como el Plan de Milpalta, ¿no? Que es un plan agrario muchísimo más radical, pero es importante tomarlo en cuenta porque el primer firmante, ¿no? Va a ser Everardo González, de que nos hablaba precisamente Morón y Spencer, ¿no?
y el Everardo González va a ser importantísimo para esta región porque va a ser el jefe militar, ¿no? Que va a estar coordinando la mayoría de las operaciones militares. De hecho, en la parte de lo que es el pueblo de San Salvador Cautenco, ¿no? Arribita tenemos el campamento González, donde ahí estableció prácticamente su campamento. Entonces, obviamente, si estamos hablando del zapatismo, ¿no? Y de su importancia en la zona, creo que es importante saberlo, porque al movimiento pues, se van a sumar mujeres y hombres milpaltenses al levantamiento armado. Pues muchas gracias. Es muy interesante hacer el recuento de las participaciones que ustedes han hecho y sobre todo considerar que Casa de Cultura Olla de Piedra se preocupa porque no se diluyan estos procesos históricos en la comunidad y en los pueblos vecinos. Y yo creo que esa es una de las aportaciones más grandes que pueden hacer los compañeros que trabajan en pro de la cultura para estos pueblos y los pueblos hermanos. Me parece también que si nosotros recuperamos todo este saber, nos enriquecemos y también aprovechamos que personas como ustedes, historiadores destacados, que con el trabajo que les ha llevado por décadas en investigación académica, puedan venir a platicarnos sobre este proceso que vivimos. Desde luego me percato que el doctor Moroni pues tiene a la tierra fría de los volcanes como un espacio de trabajo, porque pues le brillan los ojos cuando habla de estos pueblos, así como al amigo Edgar, también, ¿no? Nos aporta cosas muy interesantes en torno al zapatismo en la región de Milpalta. Como ven, pues estos pueblos se hermanan desde sus trincheras. ¿Qué importa si con pocos hombres, con muchos hombres? Porque he seguido otros trabajos que has hecho, doctor, donde aportas el número de participantes en los procesos revolucionarios por pueblos. Entonces es un poco recolectando lo que dice Edgar, hay tal cantidad de habitantes en San Pedro y quizá un número menor en otros pueblos de las tierras frías, sin embargo no importa el número de habitantes, sino la fuerza que este movimiento va adquiriendo, ¿no? Eso me pareció muy interesante en algunas charlas que miré sobre tu trabajo, cómo se van numerando los hombres que participan, pero no solo eso, también las mujeres. Y eso creo que a lo mejor podrían incorporarlo en una siguiente participación, cómo han dejado, más bien ustedes han incorporado el papel femenino a este proceso revolucionario, cuando la mayor parte de los procesos históricos se miran desde las trincheras de lo masculino. Y pues ustedes sabrán que estos vicios de la historia hacen que la charla esté llena de precisiones, estos datos históricos así, como marcan ustedes, con día, mes, año, que es una cosa que se valora mucho en el rigor de la historia. Además de pues todo lo que seguramente queda tras bambalinas, que ha sido lo que han tenido que pasar para recuperar los trabajos académicos que tienen. Los andares en archivos, en los pueblos, las historias personales, en la oralidad, para que se pueda resumir en una charla de esta tarde, pues todo un proceso de, vamos a llamarle, años que les ha tomado hacer este trabajo. Pues vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta, por supuesto, que sigue metiéndonos en el tema del zapatismo y es, ¿cuál fue la importancia del general Everardo González? Edgar nos había adelantado un poquito cuál es el papel del general Everardo González y si te parece, comenzamos contigo. Por aquí va el micro. Bueno, gracias nuevamente, Ana. Sí, como había comentado, pues la presencia del general Everardo González es importantísimo para la zona. De hecho, Luz Jiménez, que es como uno de los relatos a los que se acude constantemente cuando se habla del zapatismo y su primera incursión en la zona, ella no solamente habla de la primera llegada del general Emiliano Zapata, a quien describe con un hombre que vestía con un traje, ¿no? Bastante elegante, obviamente, ¿no? A la usanza de ese momento, con sombrero ancho, polainas, etcétera, etcétera. Pero también en la descripción del otro personaje que hace es precisamente el general Everardo González, ¿no? Que como ya les había comentado, él establece su cuartel
general en la parte de San Salvador Cuauhtémoc. Él, ¿no? Inclusive también algunas incursiones militares la hace en la zona del Tulmiac, que ahí se encuentra un ojo de agua, ¿no? Y también Luz Jiménez, como ella menciona en esta serie de testimonios, cómo los pobladores milpaltenses tenían que llegar directamente hasta el Tulmiac para llevarles agua, alimentos, ¿no? Y tratar de socorrer a las fuerzas zapatistas. El general Everardo González, pues no solamente va a ser importante para esta zona de Milpalta, sino también para la zona fría de los volcanes, ¿no? Ahí el doctor Moroni Spencer ha escrito, ¿no? Bastante sobre el personaje y tiene, ¿no? Un poco adelantándome ahí bastantes datos muy importantes. Eh, si nosotros nos fijamos en el perfil del general Everardo González, ¿no? Hay diversos testimonios que son recobrados por esta serie de historiadores que hacen este tipo de trabajo de historia oral en la década de los 70, ¿no? Donde se encuentra Salvador Rueda, ¿no? Laura Espejel, entre algunos otros. Ahí podemos recobrar precisamente algunos testimonios y esos testimonios describen a un personaje militar que a veces puede permanecer inclusive como bastante autoritario y bastante cruel en sus tratos, ¿no? Por ejemplo, ahí en este tipo de relatos mencionan, ¿no? Como algunos personajes, ¿no? Él menciona cómo en algún determinado momento él pierde su fusil, ¿no? Y entonces el general Everardo González, pues tiene su cinturón, ¿no? De víbora que rellenaba con monedas de plata, se lo quitó y me empezó a pegar, ¿no? Con el cinturón. Uno lo puede considerar como un castigo bastante extremo, ¿no? Pero creo que quien ha andado en los cuerpos militares sabe que hay algo que es imperdonable, ¿no? Y esto es el perder tu fusil, ¿no? ¿Y por qué perder tu fusil? Porque significa perder prácticamente tu vida. Te quitan tu fusil y te pueden quitar cualquier otro tipo de cosas. Y yo creo que en ese sentido va esta serie de castigos que está infringiendo el general Everardo González, ¿no? Eh, pero además el general Everardo González, ¿no? Creo que tiene este tipo de ser un líder carismático, ¿no? Porque además de este tipo de descripciones que lo mencionan como un personaje sumamente fuerte, él menciona que también era un personaje que se preocupaba por sus soldados, ¿no? Que trataba de darles sus saberes, ¿no? Un poco de mantenerlos en buenas condiciones, pero otra característica que también podemos ver en gran parte de los líderes revolucionarios en ese momento es que son personajes que desde tiempo antes se enfrentan a las autoridades, ¿no? El ejemplo pues tácito obviamente es la figura de Emiliano Zapata, cómo se enfrenta con los diversos hacendados, principalmente con los de la zona del hospital. En el caso del general Liberado González, ¿no? Él es un personaje que se enfrenta al hacendado de Apayango o es Atlapango, exactamente, ¿no? Es decir, mientras los otros de alguna manera agachan la cabeza y se someten a los dictados del hacendado, ¿no? El general Everardo González se muestra como una figura contestataria y al ser una figura contestataria, pues es como lo que quisiéramos ser, ¿no? En ese sentido se ven reflejados, por ese motivo es encarcelado un tiempo en la cárcel municipal de Chalco, de la que logra salirse en ese momento, pero es un personaje que no es cercano a las comunidades, ¿no? Y que creo que por eso va a ser como un personaje importante, no solamente para la región fría de los volcanes, sino para también la región zapatista, ¿no? En ese sentido, pues sí, de verdad, creo que se debería de recobrar más la figura del general González junto con la de sus hermanos, ¿no? Entre ellos Adelaido, que también va a ser un personaje importante que va a estar incursionando, ¿no? En la zona militar, y como ya les había comentado, él es el primer firmante del plan de Milpalta que se promulga el 6 de agosto de 1919. Gracias, Edgar. Vamos a ceder el micrófono al doctor Moroni para que nos regale su mirada histórica en torno a este mismo personaje. Adelante. Pues sobre Everardo González se puede decir mucho, pero voy a decir 2 o 3 cosas. La primera es que pues era una revolución, ¿no? No podemos olvidar eso. Y sí, había cosas como lo militar y todo, pero también había los estaban enamorados, ¿no? Era de alguna manera también un macho alfa, don Everardo, ¿no? Entonces, yo hace tiempo escribí un pequeño librillo sobre él y empecé, bueno, me ayudó Family Search a buscar cosas de Everardo, ¿no? Y encontramos su acta de nacimiento,
encontramos sus acta de nacimiento de sus hijos, y algo interesante es que por lo menos hay 2 esposas que tenía, ¿no? Y la segunda le salió después de que lo mataron, ¿no? De hecho, en el acta de defunción aparece Manuela González, su esposa, ¿no? Y lo matan en mayo, 22 de mayo de 1922, y al siguiente mes sale Herminia López y va a registrar a 4 hijos de Berardo, ¿no? Entonces, es de alguna manera, a veces olvidamos mucho que los personajes históricos son seres humanos, que tienen temores, que tienen amores, que se enferman del estómago, o sea, a veces olvidamos eso, ¿no? Y los documentos nos permiten, nos hacen no olvidar ese tipo de cosas. De entrada, don Everardo era eso, ¿no? Aparte de ser el general, ¿no? Era un ser humano, por lo menos, repito, tuvo 2 mujeres por ahí, tal vez tuvo más, no lo sé, pero con documentos 2, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención es su antecedente familiar por parte de su mamá, ¿no? Doña Margarita Vergara. Ella desciende, como dije, de Rodrigo Vergara, y Rodrigo Vergara, el abuelito de Berardo, era juarista, y estuvo bajo las órdenes de don Silvestre López Torquemada durante la guerra, como dije, la guerra de Reforma y la guerra contra el Segundo Imperio, ¿no? Durante la guerra contra el Segundo Imperio, don Rodrigo Vergara ya no podía ir porque era grande, y les da monedas a don Silvestre López para financiar el batallón Ocampo. Este batallón que está hecho durante, repito, la guerra contra el Segundo Imperio, hecho por muchas personas de los pueblitos, ¿no? De hecho, hay una lista que yo coloco en algunas ponencias que he dado, de Ozumba, 12 hombres y mujeres, Catzingo, 35 hombres y mujeres, y ustedes dicen 12, pero estamos hablando de los pueblos de aquel entonces, de 1862, entonces 12 no era cualquier cosa, y ellos se organizan en abril, ¿no? Don Rodrigo Vergara le da dinero, porque ya era una persona mayor, a don Silvestre López, y este grupo va y pelea el 5 de mayo. Entonces el 5 de mayo no solamente es Puebla, también son estos pueblos que nosotros conocemos. Y repito, es el abuelito de don Everardo. Everardo nunca conoció a su abuelito. Él murió años antes. Everardo nace en 1879 y don Rodrigo muere en 1874. Nunca lo conoció, pero sí conoció sus historias. ¿Y quién se las contó? Su mamá, ¿no? Doña Margarita. Entonces, pues tú te vas dando cuenta cómo desde la niñez te vas forjando, ¿no? No es gratuito que Everardo tuviese ese carácter, ¿no? De duro, de disciplina, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué? Yo estoy seguro que en ese carácter influyó las historias de su abuelito, don Rodrigo, que fue y peleó contra los conservadores, después ya no podía pelear y da dinero, ¿no? Eso es muy interesante. Y don Everardo González, algo que me llama la atención, es que yo he visto documentos de él con su puño y letra y tenía un montón de faltas de ortografía, muchísimas, ¿no? Ponía Ayotzingo, ¿no? Ayotzingo con doble L, ¿no? Y decía Ayotzingo y etcétera. Pero, como decía Villa, esos eran los hombres, ¿no? Que estaban haciendo la revolución. Yo siempre digo que el que no supieran leer y escribir, o que escribieran mal, no los hacía ignorantes, ¿no? O sea, en verdad, tenían una sabiduría que yo quisiera tenerla, ¿ok? Yo también he visto que actualmente un papel no te quita lo tonto, y el que no sepas leer y escribir no te hace ignorante. Y estos eran los hombres que estaban guiando la Revolución Mexicana. Don Everardo tenía muchas faltas de ortografía, pero era el general de división, ¿no? Y tenía donde mando, era un líder nato. Y además era poeta. En 1909 llegó aquí un colombiano llamado Julio Cuadros Caldas. Él se mete a la dinámica política de México, lo llevan a la cárcel, se sale de la cárcel en 1911, 1912, se da de alta en Xochimilco, Puebla, con el general Fortino Yaquica, y Fortino Yaquica lo manda a la región de los volcanes, y lo manda a un campamento que se llama Tecomachusco, que está cerca de Popocatépetl, y ahí conoce a Everardo y se hacen súper amigos, ¿no? Y Everardo le manda una carta, le dice, oye, ¿por qué apoyas a los mexicanos? Y este colombiano le dice, voy a tratar de citarla textual, dice, porque creo en los ideales del plan de Ayala y espero que al triunfo de nuestra causa, los ideales por los cuales luchamos se extiendan a los pueblos hermanos del sur. Y Everardo González le responde, y lo responde de una manera bonita, le dice, yo utilizo una palabra, yo auguro
que su país en algún momento le rendirá honores por lo que está haciendo por el mío, por México. O sea, eso es hasta poético, ¿sí me explico? Entonces, el doctor Urbina nos mostró la dinámica militar de Everardo. Yo trato de mostrarles que él también es un ser humano, ¿no? Y digo, yo entrevisté a los descendientes de muchos generales de la región y coroneles, y recuerdo mucho a Juanita Rivero, un descendiente de un general amigo de Everardo, que por cierto es en la casa de Rivero donde lo envenenan, ¿no? Y ella me decía que su papá hablaba muy bien de Everardo, hablaba como si fuera un papá para ellos, ¿no? Esa energía, enérgico, pero también amoroso, ¿no? Entonces, yo recuerdo ahorita una carta que escriben los de Tlalmanalco, que se quejan de algunos soldados que están haciendo desmanes en el pueblo, y se la mandan a Everardo, y Everardo va a Tlalmanalco y les da sus chicotazos, ¿no? Entonces, y ya no hacen desmanes, ¿no? Entonces era como un papá, pero repito, era una guerra civil. Y obviamente somos seres humanos y vamos a cometer errores, ¿no? También he encontrado historias de familias que lo aborrecen a Everardo González. Por ejemplo, en Tenango del Aire, una de las familias más importantes de Tenango del Aire, las más pudientes, Everardo González fusiló a los padres de estas familias y todavía hoy no lo quieren. ¿Sí me explico? Entonces, repito, pero es una guerra civil. Entonces, lo que yo quiero mostrar junto con el doctor Urbina es que Everardo era un ser humano, un líder militar, un amante de las mujeres, ¿no? Un poeta también, ¿no? Pero jamás un ignorante, ¿no? Yo creo que fue alguien importante, alguien que marcó a los pueblos del centro del país, ¿no? A los pueblos de la Ciudad de México, a los pueblos de la región de los volcanes, a los pueblos del Valle de las Amilpas, Cuautla, Morelos, Tepoztlán, en fin, y también Puebla, ¿no? Entonces, a mí por ahí me dijo en algún momento mi hermana que la casa donde en algún momento fue su cuartel en Juchitepec se aparecía. Yo dije, no, pues yo quiero ir a preguntarle cosas, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias, Moroni. Pues entonces vamos a pasar. Por supuesto, están mirando la importancia del quehacer histórico. Es muy bonito el tema que nos vienen a compartir y es todavía más interesante saber el por qué, cómo se llegan a estos procesos. Y bueno, pues les voy a generar la última pregunta. Esta última pregunta es también una pregunta de cierre para ustedes. Es, además del general Everardo González, ¿qué otros personajes y sectores participaron en la revolución? Sobre todo en este cierre, considerando lo que ustedes han tratado del general González como un revolucionario y como un ser humano, como un personaje con estas sensaciones de miedo, pues el hombre, ¿no? El hombre actuando en su sociedad, y que nos pudieran aportar en esta última pregunta también cuál es la importancia de la mujer dentro de estos procesos revolucionarios a cuenta de los amores que tuvo el general González y pues este tema tan interesante que ha sido el papel de las mujeres y cómo lo podrían abordar. No se les olvide que por último me gustaría saber qué los tiene aquí, es decir, cuáles son sus andares culturales para que ustedes tengan intereses en un proceso revolucionario y que los haya tenido mucho tiempo de su vida trabajando en las áreas que han trabajado, en los archivos, en las comunidades, intercambiando saberes con otros colegas, haciendo libros, y pues esta sería la pregunta de cierre. No sé, si te parece, doctor Moroni, comenzar contigo, pues adelante. Pues vamos, ¿qué otros personajes conozco aparte de Everardo en la región? Pues muchos, ¿no? Está Gregorio C. Rivero, un gran amigo de Everardo, en la casa de Gregorio C. Rivero de Tecomachusco, que es el municipio de Catzingo, fue cuando lo envenenan, ¿no? Pero él he visto documentación que demuestra que no tuvo que ver, fue otra cosa. Está Gregorio Rivero, repito, está Perfecto Carmona, también de Catzingo, Mariano Yáñez, el coronel de Catzingo, que después es el primer presidente municipal en la postrevolución de Amecameca, está José Contreras de Tepetlixpan, están muchos, ¿no? Pero voy a elegir a uno de ellos, que es como el mentor de don Everardo, que es el que ya comenté, don Silvestre López Torquemada, ¿no?
Silvestre López Torquemada es alguien digo, que respetaba mucho a Everardo. De hecho, la documentación lo hace ver. ¿Por qué? Porque cuando los huertistas asesinan a Silvestre López en Tlalmanalco, Silvestre López quiere regresar a su natal Amecameca, y Everardo hace todo para que el cuerpo regrese. Pese a que estaba tomado en ese momento Amecameca por los carrancistas, Everardo manda y regresa. Y lo más importante, don Silvestre López, por apoyo de Everardo González, está enterrado en el Sacromonte. Y tú dices, bueno, pues es el Sacromonte, es un panteón. Sí, pero Silvestre López era protestante. Y es el único protestante que está enterrado en el Sacromonte, un lugar que todavía hoy es lugar de peregrinación en Amecameca, sí, y un lugar vital en el catolicismo, pues Everardo González apoya junto con otros generales para que sea enterrado Silvestre López, su mentor, en el Sacromonte, ¿no? Esa es una de las personas que yo admiro, que yo veo y que, repito, al igual que Everardo, respeto mucho, don Silvestre López. Y hablando de las mujeres, la esposa de don Silvestre López, que fue como la mamá de don Everardo, porque también la mamá de Everardo, Margarita, muere, ¿no? Entonces no la disfruta tanto, pero Dolores Miranda de López, o Dolores Miranda Flores, a ella le gustaba mucho que le dieran Dolores Miranda de López, ¿no? Pero bueno, su otro apellido era Flores, es muy amiga de Everardo González. De hecho, cuando asesinan a su esposo, a don Silvestre, Everardo González le manda 2 cartas para que las muestre con cualquier general zapatista y la cuiden y la apoyen, ¿no? De hecho, doña Dolores Miranda, cuando inicia Madero, ella recibe el libro de la Asociación Presidencial y no tenían dinero para comprar más, así que de su puño y letra transcribe cosas y las empieza a repartir y uno de esta transcripción de su puño y letra de Dolores cae a manos de Everardo González, ¿no? Entonces es muy interesante esa dinámica de las mujeres, ¿no? Y la otra mujer de la región de los volcanes que yo también admiro y que fue muy amiga de Everardo, de hecho él la protegió por órdenes de Zapata, es Adelaida del Castillo. Todos pensamos que las comunidades se hacen zapatistas por los hombres, ¿no? Y por lo menos en varias comunidades de la región de los volcanes es una mujer que en 1915, ¿no?, recorre las comunidades, reúne a los pueblos ahí frente a la iglesia por lo común y les explica qué es el zapatismo. Y lo más interesante, les hace hacer un acta de adhesión al plan de Ayala, jurando lealtad a Emiliano Zapata y a Everardo González. Y lo más importante, ella firma primero, ¿no? O sea, en ese tiempo firmar un documento dándole tu lealtad a una facción no era cualquier cosa, porque como pasó en Ozumba, el acta de adhesión del plan de Ayala de Ozumba cae en manos de los carrancistas y se decreta que un miembro de cada familia que puso ahí su nombre o su apellido sea muerto. Muchos hombres no estaban, así que matan hombres, mujeres y niños, ¿no? Ahí en la estación de Ozumba hay una especie de pequeñito mausoleo que hicieron recientemente. Pero es Adelaida del Castillo quien hace eso, ¿no? Adelaida del Castillo se enamora de Emiliano Zapata, las cartas lo dicen: mi inolvidable general, no importa cuánto pase, yo estaré a su lado, soy su segura servidora y recuerdo su voz, se enamora. Y Zapata la manda a proteger. ¿Por qué? Porque el carrancismo le pone precio a su cabeza. ¿Y quién es el encargado de protegerla? Es Everardo González, ¿no? Yo siempre digo esto en las ponencias y a veces cuando doy clases, que no me gusta dar clases, pero en las ponencias sí, siempre digo, díganme nombres de hombres de la independencia, hay un montón: Hidalgo, Allende, ¿no? Mujeres: Josefa, Leona Vicario, parece que las demás no hicieron nada, ¿no? Nombre de hombres de la revolución: Zapata, Villa, Huerta, un montón. Mujeres, la delita, hay una cosa ahí abstracta, ¿no? Pero no, cuando hacemos lo que hace el doctor Urbina, de irte al pueblo, de trabajar en el pueblo, te das cuenta que no solamente fueron los hombres. En el caso de la Tierra Fría de los Volcanes, ahí está Dolores Miranda de López, ahí está Adelaida del Castillo, ahí está la Pinta, que era una prostituta, ¿no? La Pinta era una prostituta de la región de los Volcanes, se va a San Nicolás de los Ranchos, atraviesa Paso de Cortés, y ahí pues, trabaja en eso, ¿no? Llegan los carrancistas y ella le matan a sus hijos, los carrancistas, y por venganza va y le saca información, y esa información la atraviesa, se la da en ese momento, si mal no recuerdo, Tomás García se la da a su general en jefe, que era Everardo, y Everardo se la manda
a Zapata, y con esa información de la pinta, atacan Puebla y ganan. ¿Sí? Fue la venganza por matar a sus hijos. ¿Sí me explico? Entonces, las mujeres participaron en muchas cosas, ¿no? Y ya, pues mi última participación en cuanto a otros actores, yo trabajo el protestantismo, y lo que yo he encontrado en la región de los volcanes es que los mormones fueron zapatistas, ¿no? Y ellos tienen un libro, bueno, cuando inicia la Revolución Mexicana, los mormones no se meten, ¿no? Porque sus líderes estadounidenses le dicen, no, no se metan. Pero en 1913, como dijo el doctor Urbina, pues ya la revolución se hace de veras, ¿no? Entonces muchos estadounidenses se van, por órdenes del gobierno estadounidense. Los mormones mexicanos no se van, ahí se quedan. Entonces, pues entran en una encrucijada de qué hacemos, a una disyuntiva, y se declaran pues zapatistas. Primero limpiaban las armas, iban a cocinar, pero después se dan cuenta que es algo positivo, y empiezan a preguntarse si podían tomar las armas y matar si era necesario para defender algo justo, una causa justa, y la respuesta la encuentran en su libro sagrado, el libro de Mormón. Y ahí dice en su libro, es preferible que un hombre muera que una nación degenere y perezca, ¿no? Entonces dicen, sí, sí, podemos tomar las armas, y hacen el Batallón Zapatista Mormón. Ese es nombre, sí se lo puse yo, ¿no? Porque ellos no se identifican así, pero es el Batallón Zapatista Mormón, que eran todos mormones y liderados por el capitán Pablo Rojas, mormón, ¿no? Y Everardo González es quien tiene que autorizar esos nombramientos, y los autoriza. Entonces, recapitulando un poco, Everardo es como muy abierto. En la región, pues las mujeres son importantes, y varios actores, entre ellos el colombiano, como ya les dije, Julio Cuadros Caldas, los mormones. Creo que el zapatismo no es tan local. Ya cuando lo vemos ahí, el zapatismo le pega a todos y a todo, ¿no? Gracias. ¿Te parece entonces que es un movimiento que tiene varias aristas, que se puede mirar desde muchas miradas, como ahorita nos han ustedes recontado? Y pues ahorita hacemos el cierre. Me gustaría cederle el micrófono al doctor Urbina para que nos platique también sobre estos otros personajes que han participado y otros sectores de la revolución. Sí, como lo comentaba el doctor Moroni, en realidad el zapatismo muchas veces se percibe como un movimiento campesino, pero el zapatismo va muchísimo más allá. Es decir, sí, la columna vertebral tiene que ver con gente campesina, pero en el movimiento campesino están integrados mujeres, niños, ancianos, ¿no? Están integrados no solamente católicos, protestantes, mormones, en términos de género, ¿no? También encontramos a transgéneros, encontramos a homosexuales incorporados dentro del zapatismo. Entonces el zapatismo en realidad es como un movimiento sumamente complicado, y va más allá de un movimiento netamente regional. Obviamente, si nosotros estudiamos cada una de las regiones, en la medida que nosotros vamos caminando, pues vamos encontrando una cantidad de historias que son bastante importantes. Ya lo comentaba, ¿no? El doctor Moroni Spencer, bajo este tipo de pesquisas que hace, ¿no? Esta serie de historias, esta serie de relatos que tienen que ver muchas veces con las historias familiares, son importantísimos saberlas, ¿no? En el caso particular de Milpalta, también encontramos a hombres y mujeres que se incorporan al zapatismo. En el caso de Milpalta, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a Andrés Campos y Marco Lozano, ¿no? Que es abuelo de Ana, ¿no? Que tú la conoces, ¿no? Que se incorporan al zapatismo. En el caso de Tecomit, ¿no? Encontramos a dos personajes importantes. Uno de ellos va a ser Timoteo Villanueva, y el otro el coronel Macedonio Roldán, ¿no? Que era un bandido, ¿no? Pero que era una especie de bandido social, es decir, como una especie de Robin Hood, que robaba, pero que también repartía exactamente como para la comunidad, y que después se vuelve un personaje importante aquí en la zona. Adalberto Ríos, ¿no? De San Pedro Actopan, pero también tenemos mujeres que se incorporan al zapatismo, como Francisca González y también Esperanza González, ¿no? De la parte de San Salvador Cuauhtémoc, como de la parte de la zona de las montañas. Y sí, es decir, la mujer va a ser importante en el zapatismo, ¿no? Obviamente, tanto cumpliendo como los roles tradicional de género, ¿no? Es decir, cuidar a los niños, abastecer, ¿no? También como de la comida, servir como de vanguardia cuando llegaba un determinado poblado, porque ellas eran las que llegaban en primera mano, ¿no? Y agarraban lo que pudieran, un pollo, un guajolote, ¿no? Para después, en ese momento, hacer la comida. Y yo creo que ese papel también es importante como rescatarlo, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de la importancia del papel de la mujer, como que se hace mucha énfasis en las mujeres que rompen el rol tradicional, ¿no? Pero
un amplio sector de las mujeres que cumplen el rol tradicional hacen la revolución, ¿no? Es decir, estas mujeres que cuidan a los niños, estas mujeres que obviamente lavan la ropa, estas mujeres que van acompañando como a su Juan, son el alto porcentaje, ¿no? Pero también en el zapatismo son también estas mujeres que vienen desde el ambiente externo, ¿no? Al ámbito rural. Es decir, ahí tenemos una Susana Barrios, ¿no? Que funge como espía, tenemos a una Dolores Jiménez y Muro, o sea, son mujeres que participan en el ámbito urbano, pero que cumplen esta serie de tareas de espía, como la que comentaba el doctor Morini Spencer, ¿no? Que van a ser sumamente importantes. Tenemos también por ahí, ¿no? Una mujer que vivía en Coyoacán, que es detenida por las autoridades en el huertismo, pero que a los pocos días es dejada en libertad, ¿no? Y ahí llegan cartas a la autoridad y le dicen, ¿por qué la dejan en libertad? No, si ella es una espía precisamente de los zapatistas y le está corriendo información, ¿no? En ese ámbito también estaba Rosa Padilla, ¿no? Que era una mujer de Tulyehualco, ¿no? Que al final de cuentas ella tenía un negocio, vendía tamales, ¿no? Y vendía, ¿no? Tamales en el centro de la Ciudad de México, pero nada más estaba parando oreja, ¿no? Para ya cuando venía, ¿no? Otra vez a la zona, pues lo que hacía era transmitir precisamente esta serie de información digamos, a la rebelión zapatista. Y como estas mujeres encontramos, ¿no? Digamos, como muchas historias, y yo creo que sería importante otra vez como retomarlas, ¿no? Para tratar de establecer de manera clara cuál va a ser como el papel fundamental. Eh, a mí me gusta por eso como mucho esta fotografía, ¿no? Que creo que todos conocemos, que es la fotografía que se toman Emiliano Zapata y Francisco Villa, ¿no? En Palacio Nacional. Y si nosotros vemos ahí, aparecen como los protagonistas, la mayoría son hombres, ¿no? Aparece ahí Otilio Montaño, ¿no? Aparece también Rodolfo Fierro y como los grandes caudillos, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros vemos también, ahí aparece una mujer, ¿no? Y también la revolución es ahí, es decir, la presencia de la mujer está presente, ¿no? Y también aparece, ¿no? Hombres de la región suroriente de la Ciudad de México, ¿no? Porque ahí aparece también en tercer plano, ¿no? El hermano de Rosa Padilla, ¿no? Entonces está como perfectamente identificado, además también por ahí aparece, ¿no? La cara de un niño que se está asomando y que creo que la revolución es eso, ¿no? Es decir, si bien es cierto que tenemos como una aparición constante de los hombres, pero la revolución, y sobre todo la revolución zapatista, es como esta especie de mosaico donde todos tienen participación y cada uno aporta a su manera para que la revolución se expanda, ¿no? En determinado momento. Yo creo que el zapatismo, precisamente por eso vale la pena seguir estudiándolo, ¿no? Y también vendría ahí como una invitación a todos aquellos y aquellas que nos escuchan para que nos hagan llegar también como las historias familiares, que creo que eso nutre en gran parte lo que hacemos de manera cotidiana. Pues es una tarde muy bonita aquí con ustedes porque hemos aprendido eh, cosas que vienen a complementar este tema del proceso de la revolución en estos pueblos de los volcanes, la tierra fría de los volcanes y en la zona de Milpalta. Es muy interesante saber cómo ustedes pueden contarnos de una manera muy digerida, muy bonita, lo que les ha llevado tiempo para estudiarlo. Así es que cerrando con esta actividad, a mí me gustaría preguntarles ya más en el plano de historiadores cómo llegaron a estos temas de estudio y que nos pudieran comentar alguna anécdota en torno al camino zapatista para poderlo escribir, para poderlo documentar. Pienso en las cartas, se habla mucho de cartas porque es la manera de comunicación de esa época y es importante que las nuevas generaciones sepan que hubo una época sin internet, sin inmediatez y que las cartas eran esa manera amorosa, esa manera revolucionaria, esa manera de vincular un espacio geográfico con otro. Entonces, si en este camino de cómo han llegado hasta aquí en términos de lo que ustedes estudian, trabajan y divulgan, ¿qué nos pudieran platicar de los medios para llegar a esto, como las cartas, como la oralidad, las experiencias que han tenido para poder estar aquí esta tarde platicándonos de una manera muy ligera, muy genuina sobre algo que les ha tomado muchos años? Por favor. Bueno, pues, ¿cómo llegué a ser historiador? Yo creo que por mi abuelo.
Yo siempre lo he dicho, de hecho mi tesis doctoral está dedicado a él. Yo estudio, bueno, sí, el zapatismo por un lado y también el protestantismo enfocado en el mormonismo, ¿no? Y mi abuelo desciende de mormones que fueron como vitales, ¿no? En la historia. Y él me dijo en una ocasión una frase que nunca olvidaré. Él me dijo, Moroni, la historia, la que se tiene que contar, está resguardada en los pueblos de México. De hecho, es la contraportada, esa frase es la contraportada del último libro que coordiné. Y es cierto, ¿no? En 2010 y 2012, muchas de mis investigaciones están basadas en archivos particulares, ¿no? Me dediqué a recorrer desde Ixtapaluca, Chalco, Mecameca, todos los pueblos y sus rancherías o sus delegaciones, ¿no? Y gracias a eso pude hacer entrevistas y pude encontrar documentación y fotografías que no están ni en el Archivo General de la Nación, ni en la fototeca, ni en nada. Y este, a veces el Dios o el destino, lo que seas, te sonríe y aparece algo bonito, ¿no? Y pues haciendo eco de alguna experiencia, yo voy a donde me inviten. Puede ser la universidad top o el pueblito más chiquito, la escuela más chiquita. Y yo siempre narro esta experiencia. Hace algunos años una regidora me invitó a dar una ponencia, me dijo, doctor, pues sí, sí, voy. Entonces, pues yo preparé mi PowerPoint y todo, yo dije, no, pues van a ser de prepa, ¿no? Una cosa así. Pues voy llegando y ¿cuáles? Eran niños de segundo y tercero de primaria. Y dije, no me van a hacer caso, o sea, es la revolución. Y cuál fue mi sorpresa, que fue uno de los públicos más bonitos que he tenido, ¿no? Bien atentos y todo. Y después llegó el momento de preguntas y respuestas. Y dije, pues quién me va a preguntar algo, ¿no? Y no, Que sí muchos me preguntan. preguntaron, ¿no? ¿Qué comían y todo? Y ya al final un niño se levanta la mano y me dice, usted no dijo nada del abuelo. Y yo dije, ¿quién es tu abuelo? Perfecto, Carmona, usted no dijo nada. Yo dije, Ah, pues la verdad es que solamente he encontrado 2 cartas de él, no tengo más. Vaya a la casa, allá tenemos cosas del abuelo. Y yo pues era un niño de 6 años, sí, 7, dije, chiquito. igual y está inventando, ¿no? Entonces se me olvidó. Y como un mes y medio Interesante. después la regidora me marca y me dice, doctor, el niño lo está esperando, dice que vaya a su casa. Y pues dije, pues voy, ¿no? Y llegué y me recibió su mamá. Y me dice, pues no es su abuelo, es su bisabuelo. Pero le dice el abuelo, está muy emocionado porque yo le he dicho que es la revolución y que conocía a Zapata. Y realmente lo único que tenemos de él es eso que está allá. Y es una de esas libretas, todo la tengo en mi mente, es una de esas libretas grandotas, ¿no? Y cuando la abro, era el diario de Perfecto Carmona. Qué Desde padre. 1911 a 1919, todos los días. Por eso supe de los mormones, ¿no? Gracias a ese diario, porque él escribió. Por eso supe de una monja que fundó una escuela en un campamento zapatista. Por eso supe de la Pinta. Por eso supe de Adelaide. O sea, muchas cosas gracias a que un niño tuvo el valor de decirme, usted no dijo nada del abuelo, ¿no? Es decir, Dios, el destino, lo que sea, me ayudaron, ¿no? Pero yo creo que es eso, a veces la academia, y algo que le reconozco mucho al doctor Urbina, es que no se queda en la academia, Ujú. no solamente está en la Sí, UNAM, sí, no, no, él va a todos lados, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque repito, como decía mi abuelo, la historia, la que se tiene que contar, está resguardada en los pueblos de México. Hay muchas cosas maravillosas, y como decía el doctor Urbina, invitamos a las personas a que nos cuenten sus historias, que no se olviden, ujú, porque cuando muere un viejo, un ancianito, se quema una biblioteca, sí. ¿no? Y bueno, ya terminaré con esto, siempre me hace burla mi esposa, porque siempre termino con eso. La lección más importante de mi vida, académicamente hablando, me la dio un ancianito abajo de un capulín. No la tuve en la UNAM ni con los gringos, no, 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 abajo de un capulín, sentado sobre 2 piedras. Y él me dijo, Moroni, la revolución no es como el cielo azul todo. La revolución es como el arco iris, unión de colores. Ujú, Y yo creo que tiene razón, ujú. ¿no? Y la historia de Milpa Alta, la historia de la región de los volcanes, la Tierra Fría, es un ejemplo de eso. Está entre esos colores y hay que Sí, entenderlos. Y creo que esto que hace la Casa de Cultura, sí. esto que hace el doctor Urbina, ayuda a que todos podamos apreciar esos bonitos colores. Muchas gracias. Qué bonito cierre. Antes de que me toque a mí el cierre, te toca a ti, querido Edgar. Ok. Entonces, es esto mismo de cuál es tu experiencia como historiador, cómo llegas a estos temas zapatistas y que nos compartas una, dos anécdotas en torno a este camino zapatista para poder ser un académico. Y además, yo también coincido, no solamente eres un académico, te dedicas a divulgar, compartes, andas por todos lados, organizas eventos
y eso pues es de reconocer. Muchas felicidades. Así es que te toca. No, pues gracias por sus palabras a ambos, ¿no? Ahora me toca invitarlos a cenar. Bueno, Pero, digamos, ¿cómo caía la historia? De manera extraña. A mí, yo creo que como a gran parte de la gente, no me gustaba la historia hasta que yo iba en la secundaria. Primer año de prepa y no me gustaba la historia. Pero yo entro a la prepa, ¿no? Soy número de cuenta 95, entonces el año 94 y el 94 es fundamental, ¿no? Año de el ujú, levantamiento del ZLN y dije, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces, afortunadamente, para el siguiente año me toca una maestra que nos enseña que la historia no tiene que ver con el pasado, sino tiene que ver con el presente, ¿no? Pero además de eso, digamos, fue como un cruce de influencias, fue la maestra, fue el movimiento del ZLN, pero además fue como un término de influencia musical, ¿no? Entonces, el trato con amigos, ¿no? Tratando de hacer como una serie de intercambio de música, ¿no? Yo les compartía rock urbano, ellos me compartían como rock, de la maldita vecindad, bla, bla, bla. Entonces, y ahí íbamos a los conciertos y fue empaparte con otro tipo de música. Y entonces fue el cruce de las bandas de rock, ¿no? Algunos conciertos en apoyo al STLN. Entonces fue como el estallido, ¿no? En la mente. Y dije, pues eso que está hablando, ¿no? Los indígenas también tiene que ver con el lugar en el que yo vivo, ¿no? Y entonces yo dije, no, que además que quiero ser, ¿no? Porque mi primera opción era diseño gráfico, dije, yo quiero ser historiador, ¿no? Y entonces resulta que no terminé en los caminos de la historia. En un primer momento yo quería estudiar como a las culturas prehispánicas, pero después te das cuenta que la historia es hablar de historia de Roma, Occidente, China, ¿no? Y entonces la disyuntiva es a qué te dedicas después. Afortunadamente después hice como ese enlace del movimiento del ZLN con el zapatismo originario, ¿no? Y entonces cuando rastreas y caminas, ¿no? Las calles, caminas los pueblos, te das cuenta de que hay un amplio conocimiento histórico, ¿no? Y hay una amplia tradición histórica del zapatismo en la región de Milpalta, ¿no? Entonces yo dije, no, pues sobre esto, ¿no? Es lo que yo quiero estudiar, ¿no? Y es como una de mis metas de investigación, así como el doctor Morón y Spencer, ¿no? Él dice, es que a mí me consideran como zapatólogo, pero yo no soy zapatólogo, ¿no? A mí lo mío es como la parte del protestantismo, pero ujú. es como una, Una una, una con la beta otra. importantísima y creo que estoy como en la misma dinámica, ¿no? O sea, no es, digamos, lo único es zapatismo, pero creo que el zapatismo o no, los zapatólogos tienen una parte importante, y esa parte importante es el intercambio, ¿no? O sea, el intercambio más humano, más que académico, ¿no? Porque te vas como en otras esferas de otros temas, no voy a decir sobre qué temas, ¿no? Son como muchísimo más especiales y te hablan como desde la academia, más como en el aspecto Los desde el términos. yo y únicamente voy a Ujú. platicar sobre temas con los que son mis iguales, ¿no? Y o a veces es como el egoísmo, este documento es mío y no se lo voy a Ujú. prestar absolutamente a nadie. Y afortunadamente, ¿no? En el camino de los historiadores que nos dedicamos al zapatismo, te das cuenta de que son como debería de ser todo, ¿no? Yo creo que son como más humanos, ¿no? Son más desprendidos, son el compartir. Yo tengo un documento, te lo doy, ¿no? Yo tengo un dato, te lo doy, ¿no? Y te enseña, ¿no? Digamos, de alguna manera, por dónde debe de ser el camino hacia transitar. Y creo que, ¿no? Hay N cantidad de personas, ¿no? Que se dedican a estudiar estos temas que son así, ¿no? Platicando sobre esta serie de anécdotas, Laura Espejel, ¿no? Que es, creo que la mamá, ¿no? Dice el doctor Morón y Spencer, de todos los zapatólogos, ¿no? Que va a ser de estos historiadores que van a recoger esta serie de testimonios en los años 70. Yo ya lo conocí tomando un seminario en la Dirección de Estudios Históricos del INA. Para ese momento estaba haciendo como mi tesis, ¿no? Y me dijo, ¿de qué lo estás haciendo? ¿No? Sobre pues, el Ejército Federal. Okay. Y me dijo, ok, pues fíjate que yo dentro de estos testimonios orales, bla, 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 ¿no? Tengo el testimonio de un niño, ¿no? Que él relata cómo fue integrado a las fuerzas federales. Y yo dije, no, pues páseme la referencia, ¿no? Y ella con toda la amabilidad del mundo, ¿no? Me lo dio y resulta que el testimonio, ¿no? es maravilloso, ¿no? Porque cuenta precisamente la historia de un niño, ¿no? Que queda huérfano y entonces va transitando
ahí va de casa en casa, se convierte en, digamos, como en un pequeño ladrón, después es recogido por una prostituta, ¿no? Y ella se lo quiere llevar a Cuba y él ya no quiere ir porque le llegan noticias de que en Cuba existen unos negritos y que los negritos él no lo relaciona con el canibalismo y entonces le da miedo y dice, no, yo por ahí otra vez tuve que regresar a las calles y hasta que va pasando un contingente del ejército huertista y me dice, ¿te unes? Dice, pues yo no tenía nada que hacer y me uní a la revolución, ¿no? Entonces, son como esta serie digamos, de datos, de anécdotas que tienen que ver con esta serie de dar, ¿no? Digamos, en ese sentido, y creo que la maestra Laura Espejel representa gran parte, ¿no? Precisamente de cómo debe ser el conocimiento. El conocimiento debe de ser compartir, ¿no? Y creo que al final de cuentas tiene que ver también con la comunidad, ¿no? El hacer comunidad lo haces no detrás de un escritorio, el hacer comunidad lo haces recorriendo las calles, ¿no? Pasando por los pueblos, y creo que las satisfacciones más importantes que a mí me dan es precisamente encontrar personas como ustedes, ¿no? Al doctor Moroni Spencer también nos encontramos como de manera ahí como un tanto extraña, equivoca, y hasta el momento pues conservamos, ¿no? Como esta serie de cercanía. Es bastante curioso, ¿no? Porque siempre el doctor Moroni Spencer y es así, ¿no? Pero es más el trato como de respeto dentro de la camaradería, ¿no? Y pues a ti, Ana, pues ni qué decirte, ¿no? También digamos que estos caminos de la historia pues me han llevado a conocer personas maravillosas como tú, ¿no? Como el propio Javier, ¿no? En esta serie digamos, de ámbitos y de ambientes, y pues yo todo eso lo tengo que agradecer precisamente a la disciplina histórica. Pues qué grato escucharlos. Como verán, ha sido una tarde de historiadores, una charla con un par de historiadores brillantes, pero no solo brillantes, también sensibles, generosos para compartirnos los saberes, conviven con la vida académica de importantes autores de estos mismos temas y al mismo tiempo también hacen estos espacios para poder llegar a otros jóvenes, a otras casas, a otras generaciones, a otras personas que quieran seguir escuchando estas historias zapatistas fundamentadas en el rigor histórico. Ha sido una tarde de privilegio para mí conocerles, escucharles, y pues te deseo que al andar de la vida puedas convertirte en ese abuelo al que tanto admiras. Y para ti, Edgar, te deseo pues que sigas haciendo todo esto que haces por la comunidad, caminar, divulgar, compartir tus saberes. Y cerrando, les agradezco mucho su presencia. Si ustedes quisieran agregar algo más, adelante. Pues un comercial sobre el 7. Por favor. Pues el día 7 de mayo. Pues les invitamos cordialmente a todos los que quieran ir el día 7 de mayo en el Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, que está en Nepantla, que es un centro muy bonito. Está el Museo de Sitio de Sor Juana y está lo que queda de lo que era la cocina de la casa de Sor Juana, ¿no? Ahí vamos a tener un encuentro, se llama Encuentro Zapatista en la Tierra Fría de los Volcanes, y esto es básicamente amistad, ¿no? Están invitados muchos zapatólogos, ¿no? Como Laura Espejel, como Salvador Rueda, como el doctor Edgar Urbina, Edgar Castro Zapata, Victoria Crespo, son 12. Todos nos vamos a reunir ahí y vamos a platicar del zapatismo de nuestras distintas trincheras. Después un gran amigo va a interpretar un corrido que habla de la región y que yo hasta ahorita no he encontrado otro. Es el único corrido que habla de la región, escrito por Marciano Silva durante la Revolución Mexicana a petición de Zapata en 1916. Se llama Desastre de los Carrancistas en Nepantla. Chucho Peredo lo va a cantar. Y después otros amigos que son artistas, por ejemplo, la percusionista Lila Downs, su esposo Natera, Árbol de Jingo, van a hacer un espectáculo artístico, ¿no? Y después a todos los que vayan vamos a darles de comer, ¿no? Entonces, pues están invitados en verdad todas las personas que nos ven o que vengan aquí a la Casa de Cultura Olla de Piedra, que siguen las redes del doctor Urbina. Bienvenidos todos, repito, 7 de mayo a las 10 de la mañana en San Miguel Nepantla, en el Estado de México. ¿Nos puedes regalar la red social para que la gente siga la red social del centro se llama Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, en Nepantla? Ahí está toda la información, y de todas maneras les voy a hacer llegar a la Casa de Cultura el flyer y el programa para que lo suban a redes, y en verdad bienvenidos aquí, no se pueden llevar a toda su familia si quieren. Pues tenemos que ir, muchas gracias. Sí. Doctor Urbina, ¿algo que quiera agregar? Pues nada más agradecerle nuevamente la hospitalidad
Bueno, otra vez nuevamente agradecerle la hospitalidad a Israel Montoya, amigos, siempre gracias por el espacio y por el apoyo, y pues también agradecerles a ustedes, ¿no? Doctor Moroni, sabe que siempre es un gusto compartir ideas. Ana, ¿qué te puede decir? Gracias. ¿No? Muchísimas gracias. Al equipo técnico que está detrás de cámara, que siempre es fundamental, ¿no? También es importantísimo. Y bueno, hacerles la invitación para este evento que va a estar bastante bueno, ¿no? Y para otras actividades que por ahí se estarán desarrollando. Bueno, pues ahí estaremos en el evento del 7 de mayo y agradecemos a Casa de Cultura Olla de Piedra las facilidades para realizar este programa. Que tengan buena tarde. Gracias a todos. Gracias a ustedes.